Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. Con inmensa alegría y gozo en mi corazón, me uno en esta mañana a nuestra Iglesia Católica, a esta emisora y a todas las personas que hacen posible este programa, para darle un profundo agradecimiento a Jesucristo, primero que todo por nuestra vida, y luego por todas aquellas personas que hoy nos acompañan para escuchar la palabra del Señor. Quiero pedir para todos y cada uno de ustedes bendiciones de Jesucristo, y no específicamente una bendición. Yo quiero hacer hoy esto en una forma muy amplia, diciéndole al Señor Jesús: bendice a cada uno de mis hermanos con la bendición que ellos necesitan. También quiero pedir el poder del Espíritu Divino del Señor que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y hoy podamos escuchar su mensaje, hoy podamos entenderlo con claridad y darle gracias por su amor. Se marchó en busca de otras tierras. Se marchó, un día se marchó. Desertó de los suyos, de sus campos y olivos, recorrió 1000 caminos, llegó a la gran ciudad, encontró la extrañeza de no tener amigos y comenzó a pensar: hijos pródigos somos, es nuestro Padre Dios, y vamos por la vida mendigando calor. Se marchó en busca de otras tierras. Se marchó, un día se marchó. Al caer de la tarde, un día volvió, su padre le esperaba con el vestido nuevo y una cena caliente. Hubo fiesta entre la gente y otra vez pensó: hijos pródigos somos, es nuestro Padre Dios, y vamos por la vida mendigando calor. Se marchó en busca de otras tierras. Se marchó, un día se marchó. Se marchó en busca de otras tierras. Se marchó. Esta parábola del hijo pródigo me hace recordar la vida de muchos
que andamos por el mundo. ¿Cuántos hemos salido de nuestra propia patria, de nuestra propia tierra, de nuestro propio hogar? Nos hemos marchado en busca de otras tierras. Un día nos hemos marchado. Y esta parábola no solo se refiere a lo material. ¿Cuántas veces también nos marchamos de nuestra iglesia? Nos marchamos de nuestro hogar. Dejamos lo nuestro, dejamos nuestro Padre Dios. Pero al mismo tiempo, la misma parábola me reconforta y me llena de alegría. ¿Saben por qué? Una tarde regresó. Hubo fiesta entre la gente y otra vez pensó: hijos pródigos somos, es nuestro Padre Dios, y vamos por el mundo prodigando amor. Tú y yo somos los pródigos llamados por el Señor. Tú y yo somos los pródigos que nos hemos marchado y que a mala hora lo dejamos todo. Quizás hogares, esposos, esposas, hijos, familia. Quizás no dejamos mayor cosa, pero lo duro fue que un día nos marchamos dejando lo que era nuestro: Cristo, Dios, su cuerpo, la iglesia, nuestra religión. Y vamos por el mundo sin darnos cuenta. ¿De qué? De que lo único que andamos prodigando es amor. Andamos buscando amor, andamos mendigando amor, cuando somos hijos del Dios amor. Cuando nuestro Padre Dios es amor, y amor única y exclusivamente para ti porque lo tiene todo. Desgraciadamente, hermanos, en nuestro caminar por el mundo somos desagradecidos y no hemos sabido entender qué es amar, qué es perdonar, qué es vivir. En el programa del día de hoy, como continuación de los programas que estamos haciendo de lo que creemos, quiero hablar sobre el pecado. Y para hablar sobre el pecado, me toca hablar sobre el pecado mortal y el venial. Y quiero empezar con las palabras de Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versos 13 al 15. Ninguno, cuando se ve tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Palabra de Dios. Como primera medida, hermanos, no digamos que pecamos porque Dios quiere, porque ya lo leímos, lo escuchamos, y yo creo que lo vivimos. Si a conciencia pudiésemos hablar, Dios no nos manda a pecar. Somos tú y yo que decidimos pecar. ¿Sabes? Es el pecado el que va penetrando en nosotros y nos quita la fuerza de la gracia, nos aleja de Dios, y por eso nos profundizamos cada día más en la muerte. Hablemos entonces un poco de lo que es pecado. Pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo u acción u omisión contra la ley de Dios. Pecado es no amar a Dios. Pecado es alejarnos, enemistarnos con Dios. Ahora, ¿cuándo somos culpables de pecado? Cuando caemos en cuenta de que estamos quebrantando la ley de Dios y cuando aceptamos libremente realizar tal acción. Entonces, siempre que nosotros pecamos es porque somos conscientes del pecado que estamos efectuando. Ahora, ¿cuántas clases de pecado hay? Hay dos clases de pecado personal. Digo personal porque lo cometemos nosotros, y es el mortal y el pecado venial. También hay un pecado que se llama original, pero nacemos con él. Ya les expliqué en uno de los programas anteriores un poco sobre el pecado original. Hablemos hoy del pecado personal, el que tú y yo podemos cometer con todo el consentimiento, con todo el conocimiento. Son el mortal y el venial. ¿Qué es pecado mortal?
Pecado mortal es violar seriamente la ley de Dios, irnos seriamente contra la ley de Dios, abusar de la ley de Dios. Por ejemplo, el adulterio, el robo de cosas valiosas o la total embriaguez del cuerpo son pecados mortales. Estamos violando seriamente la ley de Dios. ¿Qué produce este pecado mortal en nosotros? Pues mata la vida de la gracia. Ya vimos que no mata el espíritu, eso ya lo vimos anteriormente, pero la vida de la gracia sí. Ya no quedamos nosotros vestidos con nuestro vestido limpio que es la gracia, sino que lo manchamos, lo ensuciamos, lo terminamos en nosotros. En Romanos, San Pablo nos dice en el capítulo 6, verso 21, ¿qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Palabra de Dios. Entonces, todo aquello que nos avergüenza y que está contra la ley de Dios, porque infringimos su ley, nos vamos contra sus deseos, es un pecado mortal. Y lo único que produce en nosotros es la muerte, y por ello nos da vergüenza. Hay personas que a pesar de que viven en pecado, son sinvergüenzas, no les importa nada, no les interesa, tienen su corazón tan duro que siguen viviendo y creen que están viviendo muy bien. Pero pobrecitos, y digo pobrecitos no con lástima, sino con la misericordia de Dios, ellos no saben que andan mal y que todos los días van a ir de mal en peor. Y lo peor de todo es que están perdiendo el reino de los cielos. ¿A dónde vas si tú mueres en pecado mortal? Pues vamos al infierno. Siempre que muramos en pecado mortal, siempre vamos al infierno. El Apocalipsis 21:8 nos dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Entonces, hermanos, no solo la muerte del cuerpo, sino que el espíritu también lo destruimos y vamos al infierno y nos dan el castigo eterno en vez de darnos el premio eterno. Preguntemos, ¿pueden ser perdonados todos los pecados mortales? Hay personas que se creen muy pecadoras y que dicen: yo soy indigno de que el Señor me perdone. Pues yo voy a contestarte, todos los pecados se pueden perdonar, sí, siempre y cuando tú te arrepientas sinceramente de ellos y hagas todo lo posible por alcanzar el perdón del Señor. Es necesario, hermanos, para que haya un verdadero arrepentimiento, el que uno salga de lo que está ayudándole a cometer ese pecado. Pensemos en el adulterio, pues tú no puedes volver a frecuentar esa persona o personas con quienes caes en el pecado. Pensemos en el robo, no puedes volver a robar y debes restituir los objetos que te has robado. Y así sucesivamente, las personas que sienten un verdadero arrepentimiento y se apartan del pecado son aquellas personas que reciben la gracia de Dios y que quedan perdonados sus pecados mortales. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, verso 1, nos dice la palabra del Señor: si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda la injusticia. Entonces, si esta es la palabra del Señor, se cumple en nosotros, hermanos. No podemos dudar de ella. Siempre y cuando nosotros reconozcamos los pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sabes? Y nos purifica de toda injusticia. Porque el pecado muchas veces en nosotros produce tantas cosas que nos va lacerando. Y algo más, muchas veces creemos que ya nos hemos arrepentido y que hemos perdonado, y lo que hay en nosotros a veces son unas cicatrices tremendas que no nos dejan ser felices, porque no sabemos perdonar de verdad y no sabemos arrepentirnos de todo corazón. Pero Dios es justo y fiel, y si tú te arrepientes, Él perdona todo tu pecado, todo. Él no perdona pedacitos, lo perdona completamente. Ahora podrías preguntarme: bueno, Blanca, eso es pecado mortal, que es infringir fuertemente la ley de Dios, que es infringir gravemente, seriamente la ley de Dios. Entonces, ¿qué es pecado venial? Pues pecado venial es una transgresión menos seria, o sea, una violación menos seria de la ley de Dios. Una ofensa no suficientemente grave como para romper la amistad con Dios. Entonces,
Hay pecados leves y pecados graves. El pecado venial o leve es el que no es suficientemente grave como para romper la amistad con Él. Por ejemplo, una impaciencia, un disgusto ordinario. Esos son pecados veniales. También un robo, cuando se roban cosas pequeñas, cosas que no tienen importancia, cosas que no afectan a su dueño cuando tú te las robas. Por ejemplo, una persona que tiene 10 o 15 lápices y tú le robas un lápiz, pues yo no creo que sea una ofensa tan seria. No está bien. No, estás atentando contra la ley de Dios, porque no permite robar, es uno de los mandamientos, pero es una ofensa menos seria. En cambio, una persona que lo único que tiene para comer es un fogoncito donde hace su comida y tú llegas y le robas el fogoncito, pues le quitaste todo lo que tenía. Entonces es una ofensa muy seria. Ahora, ¿qué produce en tu alma el pecado venial? Pues ni suprime ni disminuye la vida de la gracia, pero contribuye a enfriar en ti el amor de Dios y debilita tus fuerzas contra el pecado mortal. En conclusión, tú a través de los pecados veniales te vas separando de Dios y te vas debilitando y con mucha facilidad caes en pecados mortales o graves. Entonces es muy importante que no infrinjas la ley levemente con los pecados veniales, porque te debilitas, y una persona débil no puede luchar fácilmente contra alguien que es fuerte, y el enemigo es fuerte, el pecado mortal es muy fuerte, y viene, y si no nos encuentra bien preparaditos, y en la gracia del Señor, fuertes en ella, no vamos a resistir la prueba ni la tentación. ¿A dónde irás si mueres en pecado venial? Pues antes de entrar en el cielo tendrás que pasar por el purgatorio, tendrás que purgar esas faltas. Es decir, indignamente no te puedes presentar ante el Señor. Vas disminuyendo la gracia y no vas a verle completamente hasta que no estés purificado. ¿Puede la suma de pecados veniales constituir un pecado mortal? No, nunca. El hecho de que tú cometas uno y otro pecado venial puede formar un pecado mortal. No. El pecado mortal ya es una violación fuerte a la ley de Dios. Es el desamor completo al Señor. Entonces, si son veniales, son veniales. Si son mortales, son mortales. Pero recuerda que el que ama de verdad no hace nada a aquella persona que le ama para no destruir en ella la paz, ni la alegría, ni la tranquilidad, ni el amor. Y cuando nosotros pecamos mortal o venialmente, nos estamos alejando de Dios, entonces no tenemos ni paz, ni alegría, ni tranquilidad. Nos vamos yendo a tal forma que nos enfriamos y por eso es que nos alejamos del Señor. Si haces algo malo sin saberlo, ¿eres culpable de pecado? Esta es una pregunta que muchos podrían hacernos. Si haces algo malo sin saberlo, ¿eres culpable de pecado? No. Si tu ignorancia o tu falta de memoria son inculpables, no has pecado. Cuidado con excusas, cuidado con suplefaltas. Si tú tienes conocimiento, lo tienes y ante Dios no puedes sacar disculpas, no es ante los hombres, es ante Dios. Pero claro que Dios es bueno, misericordioso, y si tú no tienes conocimiento de que hiciste algo malo, no te va a castigar. ¿Eres culpable de pecado si pretendes hacer algo malo, aunque no llegues a realizarlo? Sí, hermano, sí, porque la intención de ofender a Dios en sí misma es pecaminosa. El solo hecho de ofenderlo, de irte contra Él, de no querer hacer lo que Él quiere, ya te impulsó a pecar, aunque no lo realices. Tuviste el deseo de hacerlo, la intención de ofenderlo. Por ejemplo, si pretendes asaltar un banco, pero te retiras por miedo a los guardias, ya cometiste una falta. ¿Qué debes de hacer si dudas si algo es pecado o no, y si es pecado mortal o venial? Pues simplemente debes de tratar sinceramente de resolver la duda antes de actuar. Obrar deliberadamente con semejante duda demuestra descuido reprensible y despreocupación por evitar la ofensa a Dios. Siempre debes darte cuenta de qué tipo de pecado estás cometiendo y por qué lo cometes y cómo lo cometes, y tratar de evitar cometerlo. Ahora, si tú te pones a balancear si es mortal o venial y si lo puedes cometer, yo creo que allí ya estás fallando también. ¿Sabes por qué? Porque tienes conocimiento de que vas a hacer algo mal.
Me preguntarías, y Blanca, ¿qué es la tentación? Tantas veces nos vemos afectados por una tentación. ¿Qué es eso? Pues bueno, la tentación es una atracción hacia el pecado. Por ejemplo, tú ves un billete de $100 sobre la mesa. No ves a nadie, no sabes de quién es y sientes atracción a coger ese billete y llevártelo. Eso es una tentación. Te sientes movido, deseas hacerlo. Eso es una tentación. Ahora, ¿puedes vencer tú las tentaciones? Sí, porque la tentación te invita, pero no llega a forzar tu libre voluntad. Además, Dios está siempre dispuesto a ayudarte en la lucha. Vuelvo a poner el ejemplo del billete de $100 sobre la mesa. El billete te está invitando, tienes la tentación, pero tú tienes también dentro de tu corazón toda la fortaleza del Señor, toda la fuerza del Señor para controlar tu voluntad y no irte a coger ese billete, porque sabes que no está bien hecho cogerlo si no es tuyo. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, verso 13, nos dice: fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Palabra de Dios. Recordemos aquí, hermanos, que Dios no nos manda las tentaciones. Las tentaciones son parte del mal en el mundo. Y nosotros, por causa del pecado, pues somos tentados. Pero Dios las permite. Sí, y al permitirlas también permite que tengas las fuerzas para vencerlas. Entonces tú puedes estar seguro que no tienes que caer en el pecado, porque puedes vencer la tentación. ¿Qué debes de hacer cuando eres tentado? Pues primeramente pide a Dios que te ayude y luego ocupa tu atención en otra cosa. Si yo me quedo mirando el billete de $100 y digo, me lo voy a coger, nadie me está mirando, qué bueno, qué rico, me sirven para esto, voy a ir a tal parte, voy a comprar tal cosa, y yo sigo y sigo con la tentación, llega el momento en que mi voluntad está tan débil que estiro la mano y me llevo el billete. En cambio, si yo miro ese billete, sé que no es mío, que no lo puedo coger, que a Dios no le gusta, no le agrada que yo lo coja y que voy a fallarle a Él, porque no le estoy robando a la persona, sino a Dios mismo en la persona, y en vez de yo seguir mirando el billete y haciéndome conjeturas o pensamientos de qué puedo hacer con el billete, cómo lo puedo utilizar, más bien digo, Señor, te doy gracias por la persona que posee este billete, Señor, te bendigo por él, y me retiro del lugar, pues no voy a seguir en la tentación, simplemente vencí la tentación, y fue con la gracia, con la fuerza y con el poder que Dios me dio. En San Mateo, en el capítulo 6, en el verso 13 nos dice: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es esta oración hermosa del Padre Nuestro donde pedimos a boca llena: no nos dejes caer en la tentación, más bien líbranos del mal, más líbranos del mal. Entonces, si tú de verdad estás en Cristo, piensas en Él continuamente, estás en alabanza, le comentas tus necesidades, tus problemas, le haces tus peticiones, pues es muy fácil que el Señor te proteja de todo eso, porque de corazón le estás diciendo que no te deje caer en la tentación. Cuando tú rezas el Padre Nuestro, lo rezas de corazón, pues estás implorando su ayuda. Su petición es simplemente una promesa que se realiza en ti, porque Él te libra del mal. Si tú se lo pides, el Señor te libra del mal. ¿Cómo puedes evitar las tentaciones? Pues evitando las personas, los lugares o las cosas que puedan llevarte fácilmente al pecado. Y pide a Dios que te ayude con sus gracias actuales. Pongamos un ejemplo. La persona que tiene problemas con su sexo, tiene un sexo desenfrenado y con mucha facilidad siente deseos de ir a lugares o a personas que no debe de hacerlo. Si esa persona está todo el tiempo pensando en eso y quiere únicamente hacer eso, pues allí va a caer y va a llegar allí definitivamente. Nadie podrá evitarlo. Pero si en cambio no va donde esas personas, no va a esos lugares, pone en las manos del Señor su debilidad, le entrega su sexo, le pide que lo purifique y que lo ayude, pues yo estoy segura de que esa persona va a recibir la ayuda del Señor y va a sentir una paz inmensa y no va a estar ni conmovido, ni entristecido, ni adolorido, sino que simplemente va a sentir la alegría y el gozo del Señor en su transformación a través de el evitar los momentos de pecado. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 9 dice: mi gracia te basta, pues mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Allí le decía el Señor a San Pablo, ante las tentaciones y las pruebas que él pudo haber pasado, si recordamos aquello de la espina
que San Pablo le pedía al Señor que se la quitase y el Señor le gritó: en tu debilidad está mi fuerza, mi gracia te basta. Ahora, ¿cuál es la gracia del Señor? Ya lo vimos en los programas anteriores. La gracia es la fuerza que recibimos a través de los sacramentos, es la fortaleza que el Señor nos da, y a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de las buenas obras, nos llenamos de esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios nos basta para que no caigamos en la tentación. Entonces, esas gracias actuales son ayudas de Dios que iluminan la mente y fortalecen la voluntad para hacer el bien y evitar el mal. Por medio de la gracia se clarifica nuestra mente, distinguimos entre el bien y el mal y tenemos fuerza para evitar el mal. Preguntémonos, ¿rechazamos a veces la ayuda de Dios, sus gracias actuales? Pues lamentablemente sí, porque somos libres. Y Dios, cuando nos otorga su ayuda, no nos fuerza a corresponder a ella. Es decir, el Señor nos ha dado toda la libertad y nos da toda la ayuda que nosotros queramos, que nosotros le pidamos y que nosotros aceptemos. Ya de nosotros depende el que aceptemos esa ayuda o no la aceptemos. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 1, dice: os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ven ustedes, no recibir en vano la gracia de Dios. San Pablo nos exhorta, nos llama la atención. Utilicen esa gracia de Dios, úsenla, llénense de ella a través de los sacramentos. Es la que les da la fuerza y es la que les da la vida para ustedes poder continuar adelante. Epulón era un rico, experto en mil banquetes, que vivía rodeado de inmenso bienestar. Y Lázaro era un pobre, engendrado en miseria, era pobre de cuna, pobre de solemnidad. Allá en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que lo llevó el tiempo a la eternidad. Allá en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que lo llevó el tiempo a la eternidad. Epulón no quería ni darles a los pobres las migajas caídas de tanta saciedad. Y Lázaro a la puerta consumía su vida con sus viejos amigos, los perros del arrabal. Allá en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que lo llevó el tiempo a la eternidad. Después en la otra vida sus suertes se cambiaron y Lázaro el mendigo tuvo en el cielo un hogar. ¿A cuál de los dos bandos pertenecemos, hermanos? ¿Al de Epulón o al de Lázaro? Reflexionemos en el día de hoy, porque el pecado nos hace decidirnos por uno de los dos. O tenemos de todo, nos damos el gusto que queremos desenfrenado, nos entregamos a la pasión, al vicio, al placer, a la droga, a la prostitución, o simplemente nos volvemos pobres del Señor, que aunque tengamos las cosas, no las necesitemos y no seamos esclavos de ellas.
Yo sinceramente en el día de hoy te llamo al arrepentimiento. Si mueres en pecado, hermano, irás al infierno. Si te arrepientes y cambias de actitud, la gracia, la misericordia y la bondad del Señor te esperan y podrás llegar al cielo. Hermano, muchas gracias por participar de este programa y muchas gracias por hacerlo extensivo a otros. Que el Señor te bendiga. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.